Habla con Olga Bertomeu, en Canal Sur Radio. Es una manera excelente de introducirnos en los temas que vamos a hablar en este momento, esta música de misterio, y tener aquí al lado a José Manuel García Bautista, pues ya sabemos que toca hablar de esas cosas que nos estremecen. Casi da miedo escuchar esta sintonía, Olga. Yo no sé si habla o no habla. ¿Verdad? Si estuviéramos en casa estaremos casi tapaditos hasta arriba. Yo sí. Qué miedo, ¿no? Qué horror. Bueno, pues vamos a trasladarlo a quienes nos escuchan. Hoy, José Manuel, nos vas a hablar del triángulo de las Bermudas almerienses. O sea que también tenemos nosotros un triángulo de estos mágicos. ¿Que han sucedido cosas? Pues por llamarlo de alguna forma, porque es la denominación así que a uno se le viene a la cabeza, sí. Hoy la propuesta, Olga, es viajar a ese lugar donde no se vuelve. ¿Sí? Si el que penetra en él, pues la suerte le resulta esquiva. Y es un lugar donde precisamente se registran fenómenos insólitos como perturbaciones de todo tipo, magnéticas, y todo ello a que lleva a que desaparezcan barcos, desaparezcan aviones, y lo que es peor, que aparezcan los aviones pero que no aparezcan las personas que viajaban dentro. ¿Qué dices? Eso está constatado. Eso está constatado. Además, ¿por qué lo hemos llamado el Triángulo de las Bermudas? Hay un lugar, quizás el más popular, el más conocido, que está precisamente en aquella zona de nuestro planeta, en lo que es el Caribe, en lo que son las Islas Bermudas. Y aquel lugar forma un triángulo en cuyos vértices están en Bermudas, Puerto Rico, Miami, y allí se han dado una alta casuística de aviones, barcos que se pierden. Bueno, pues esto podría parecer una cosa puntual si no fuera porque en España, frente a las costas almerienses, todo lo que es el mar de Alborán y demás, no se sabe si es un triángulo, si es un rombo, incluso una hélice, porque el tamaño cambia y se registran casos. Pues se han registrado este tipo de casos en nuestros litorales. Sí. Y es curioso porque... Como curioso, es espeluznante además de curioso. Sí. ¿Hay casos recientes que se han registrado? Hay casos porque, mira, precisamente, Olga, y a toda nuestra audiencia, hace poco hablábamos con un comandante, precisamente, que nos decía que, bueno, que por aquella zona... se registran hechos realmente insólitos, ¿no? Y si vamos a rememorar casos, pues te podría decir que allí mismo, en esta zona desconocida frente a Almería, pues han desaparecido aviones Saeta. Otros tipos de avionetas pequeñas han caído al mar sin causa aparente, ya que los depósitos de carburante estaban llenos, las condiciones climatológicas del día eran ideales. No había turbulencias ni nada. No había turbulencias, no había nada. Asimismo, en un Grumman Albatros, esto fue un poco más atrás en el tiempo, en el año 69, fíjate, pilotado por el comandante Antonio González de Boado. Pues lo último que dijo cuando se dirigía a su control de vuelo era precisamente que no sabía dónde estaba y que se dirigía hacia un gran sol. Un gran sol. No tenía nociones, no veía el mar, pilotaba prácticamente a ciego, y fue lo último que se supo de él. Hay un caso más reciente que algunos han querido relacionar con este triángulo misterioso que hay en las costas almerienses, que fue precisamente un accidente aéreo de la compañía Pauknair, si se lo digo yo bien, y que fue también nuestro compañero Javier Ronda quien se encargó de un poco de recoger aquel suceso. Un avión que se estrella a poco de aterrizar en el aeropuerto de Melilla, y que hubo una serie de condiciones en torno a aquel vuelo, misteriosas y polémicas. Las polémicas las vamos a dejar, pero es curioso que en aquel vuelo el mismo Javier Ronda en su documentación cita precisamente que una de las
cosas que se comentaron en todo lo que era la zona, era precisamente la alta casuística que hay en el lugar, precisamente de objetos misteriosos, de ovnis que se les llama, también de hay avistamientos, esferas de luces, sí, esferas luminosas, fuegos fautos, que incluso hay quien los llama, y son usuales el verlo en aquella zona. Desde el año 1944 se han registrado casi una veintena de casos de aviones, barcos y personas que han desaparecido en aquel entorno tan enigmático, tan misterioso como es precisamente esta zona inhóspita, esta zona desconocida, esta zona misteriosa y prácticamente temida que hay frente a las costas almerienses. Ya luego me dirá dónde es eso para no irme a bañar yo para allá, porque es que me estoy poniendo... ¿Qué explicación le dan a eso, si la tiene? Pues hay diferentes hipótesis, Olga, porque quizás es la pregunta más racional que se puede hacer. ¿Qué explicación se le da? Que se salga un poco del margen de lo paranormal, ¿verdad? Sí. Pues mira, nuestra audiencia también creo yo que se preguntará lo mismo. Se especula con posibles agujeros o ventanas hacia otras dimensiones, esto quizás es el extremo de lo racional. Sí. Torbellinos anómalos, se habla de una discontinuidad en el espacio-tiempo, y si nos vamos ya a algo más, todavía más hipotético, pues se habla de bases submarinas, de objetos submarinos no identificados, de atajos en el espacio, y los más racionalistas sí hablan de lo que son fallos humanos o trastornos meteorológicos, bolsas de gases, fuertes corrientes, piratería, contrabando. Aquella zona es una zona también, un punto bastante conflictivo para la Guardia Civil que cuida de aquel entorno marítimo. Es complicado. Sí, ya veo. Y bueno, esto sucede en Almería, pero ¿hay en España algún sitio así también de este tipo? Hay más zonas para tener en cuenta. Olga, yo lo voy a ir apuntando a ver qué pasa. Te voy a eliminar de un plumazo casi 3 o 4 zonas turísticas, pero bueno, es mi deber decírtelo. Tenemos una zona que también Benidorm le dicen... no será, ¿no? Sí. Le dicen el Triángulo de las Baleares, precisamente porque ocupa un pico de Ibiza, hasta la zona de Cartagena, y otro extremo de Tarragona, formando ahí un triángulo un tanto extraño, pero es uno de ellos. Otro es el Triángulo del Silencio, fíjate. A ver. Qué sugerente, ¿verdad? Ya hasta el nombre lo tiene especial. Triángulo del Silencio, que está entre Denia, las Baleares y la salida del Ebro. Y hay otro más que ocupa precisamente la de Almería, Málaga, Melilla y parte de lo que es Sáhara, la zona de Chafarinas y demás. Uy. Es curioso, ¿eh? Bueno, pero coge el Mediterráneo, esa zona. Sí, es curioso, hay más zonas en el mundo. Sí. De todas formas, no es algo vano, porque incluso el ejército ha intervenido en un par de ocasiones precisamente en estas zonas misteriosas, llamados de socorro, de auxilio de diferentes personas que se encontraban precisamente en serios apuros. Sí. Uno te sonará, Olga, porque ¿te acuerdas de Paco el de la bomba? Sí. Aquel señor que encontró una de las bombas atómicas que aquel avión B-52 dejó caer sobre Palomares. Sí. Pues precisamente Paco el de la bomba tuvo un encuentro con un objeto submarino no identificado, un OVNI, y lo pescó literalmente, y se vio arrastrado casi a alta mar, necesitando y requiriendo precisamente la ayuda del ejército, de la armada, que estaba creo que en Mazarrón, en Murcia. Sí. Y acudieron en su auxilio porque aquello podría haber acabado en tragedia. Hombre, que fue impelido hacia mar adentro. Sí. Fíjate que yo me creí que lo de OVNI era casi una errata, y es que objetos submarinos. Sí, es el equivalente, es lo que al cielo es los OVNI, al mar son los OVNI. ¿Y cómo se identifican? Porque debajo de la superficie marina evidentemente es difícil, porque son luces que se mueven a gran velocidad debajo del agua, y los pescadores, habituados en aquella zona a ver este tipo de cosas, pues los llaman y los bautizan así, tanto aquí como en otras zonas del mundo. Lo malo, como le ocurrió a Francisco Simó Dors, Paco de la bomba, es que pesque uno de estos artefactos y se vea prácticamente arrastrado con su tripulación a alta mar. No fue el único, ¿no? Olga, porque un avión comercial, un TAE, un supercarabel, cuando viajaba precisamente de Mallorca a Canarias con una serie de personas que iban de viaje de vacaciones, se vio obligado a aterrizar en el aeropuerto de Manises en el año 1979,
hostigado por 3 luces en esta misma zona del triángulo casi mediterráneo, y se vio hostigado hasta tal punto de que fue obligado a aterrizar. De esto hay constancia, el mismo piloto del avión, Lerdo de Tejada, Miguel Morlán, que era el director del aeropuerto de Manises, y fíjate que el propio ejército hace salir desde la base aérea de Los Llanos en Albacete al capitán Fernando Cámara con un Mirage, y se pega a este buen hombre 2 horas persiguiendo luces en el cielo sin saber qué era. O sea, que las encontró. Que no es decir que saliera para ver qué era y volviera con las manos vacías, sino que confirmó que sí. Tuvo un encuentro muy cercano con lo desconocido, Olga. Bueno, veo que sí, tú pones una sonrisa totalmente cómplice con la cosa, con lo cual yo ya voy a terminar creyéndome esto, ¿eh? O sea, a ver las haylas, ¿no? Es el propósito. De todas formas, el ser humano nunca debe perder su racionalidad. Sí. Y pensar que, bueno, que tras estos incidentes puede haber motivos más normales de lo que creemos, aunque yo me toca hablar de ese lado misterioso que traemos aquí quincenalmente. Uy, que a mí me gusta tanto. La verdad es que, bueno, pues ya estoy deseando que vuelvas el próximo día para saber de qué nos vas a hablar. Un tema muy atractivo. Sí, uy, como todos. Gracias, gracias. José Manuel García Bautista, muchísimas gracias por habernos contado esto, habernoslo descubierto, porque yo no tenía ni idea, la verdad. Es un placer, Olga. Pues un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.